Buenas noches, mi nombre es Jessica Zulaidi Vaca Lozano, estudio Ingeniería Electrónica y este es el curso de Antropología. A ver, la primera pregunta dice, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? El término de cultura es utilizado en el contexto antropológico, tiene un sentido muy amplio, nace de la necesidad de adaptar un término que diferencie los comportamientos humanos de los comportamientos de los animales. Porque la cultura es un concepto central para la antropología. A través de esta se pueden determinar muchas características del individuo, haciendo más práctico el estudio de sus costumbres. Relativamente es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo con los parámetros propios de cada cultura. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, cabe decir que hay diferentes enfoques. Está el evolucionista unilineal, difusionista, histórico, funcionalista, estructuralista, interpretativo. El enfoque evolucionista unilineal nos habla sobre la existencia de diferencias entre las culturas y debe explicarse o interpretarse como grados o fases del desarrollo o evolución de los mismos, según Taylor. La cultura se desenvuelve progresivamente a través del tiempo siguiendo las mismas secuencias de desarrollo en todas partes. El enfoque difusionista nos dice que existe un desarrollo paralelo entre culturas y civilizaciones. El desarrollo de las culturas depende en gran medida de su difusión y la difusión cultural que se le otorga un proceso complejo que supone selección y estimulación de elementos culturales en un proceso de intercambio. En el enfoque histórico, el desarrollo de la cultura es autónomo de la raza y el lenguaje. No existe una cultura general o global. Cada cultura sigue un camino único y particular. Para entenderla hay que estudiarlas por separado. El enfoque funcionalista nos dice que las culturas es un patrimonio instrumental del hombre y la sociedad para satisfacer sus necesidades, según Malinowski. La cultura no son una mera agregación de elementos, sino un conjunto integrado de elementos inseparables, interconectados con funciones específicas. El enfoque estructuralista nos dice que la estructura cultural es un tipo de disposición organizada de partes que se establecen una red relacionadas socialmente, según Rusty Brown. El conocimiento de una sociedad depende en gran medida de las estructuras mentales de los individuos de esa sociedad. El enfoque interpretativo nos dice que la cultura es esencialmente una trama de significaciones creado por el hombre y la sociedad misma. ¿Cuál es la diferencia entre sociedad y cultura? La cultura es una cuestión de valores, símbolos que se rigen en la sociedad, mientras que el uso de palabra sociedad define un grupo en un determinado espacio. Enculturación. Vamos a definir los conceptos de enculturación. Enculturación es el proceso que desarrolla una persona a medida que se integra a una sociedad y a una cultura en las cuales se encuentra en contacto. El relativismo cultural es una corriente de pensamiento que consiste en entender las bases culturales distintas a las nuestras, o sea que nos debemos poner en el lugar de los otros. Y el etnocentrismo es un sistema ideológico a través del cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia realidad. Es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Podemos concluir que la cultura como referencia a todos los comportamientos de un grupo social. Todos los aspectos de la cultura de un grupo determinado responden a un modelo único. La vida social se desarrolla dentro de un grupo. Que la cultura es importante porque a través de esta se pueden determinar muchas características del individuo, haciendo más práctico el estudio de sus costumbres. Y que existen diferentes enfoques: evolucionista unilineal, difusionista, histórico, funcionalista, estructuralista e interpretativo.